Hoy nos toca hablar sobre la teología de la secularización. La vez pasada había enviado el video sobre Dietrich Bonhoeffer, ¿no? La teología de Dietrich Bonhoeffer. Espero que lo hayan observado y hayan analizado, ¿no? La vida de este teólogo alemán del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Vamos a analizar eso ahora. Vamos a analizar y vamos a hacer algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué significa teología de la secularización, ¿no? ¿Qué es la teología de la secularización? Entonces, aquí voy a compartirles pantalla. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es la teología de la secularización? ¿Y cómo se relaciona o qué importancia tiene para nuestro tiempo, para, para la teología contemporánea? ¿Alguien me podría decir qué entiende sobre teología de la secularización? ¿Y ha leído un poquito sobre esto, sino para poder trabajarlo? De mi parte no, pastor, no, pero entiendo de repente de lo secular, tendría que ver con alejarse un poco del contexto bíblico, ¿no? Alejarse un poco de la profundidad de la palabra como base y basarse pues, en ideas externas, ¿no? Ma- Profesor, buenas, más bien, si no me equivoco, es que ya cuando el individuo, la persona es cristiana, bueno, en su vivir, ya no necesita de la institución, de lo que es la iglesia, ¿no? Y rechazan algunos conceptos cristianos. Eso es lo que yo recuerdo del tema. Ya. A ver, vamos a, vamos a trabajar esto. A ver. Dietrich Bonhoeffer había dado algunos indicios ya de, de cómo Dios, o sea, cómo podemos alejarnos un poco de la iglesia, o sea, de esa iglesia de gente tradicionalista y acercarnos más a Dios. Es una frase que había dado, ¿no? Alejándose de la iglesia y acercándose más a Dios, ¿no? Pareciera que la idea de teología de la secularización es como secularizar la fe, ¿no? Y cuando hablamos de secularizar la fe, eh, pareciera que estamos como que profanando un ambiente que de repente no, no ha sido o no es del todo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es primero secularizar, no? Esa es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos, ¿no? Y sociológicamente la secularización determina eh, ciertos procesos de modernización y tecnología, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, cuando hablamos de modernización y tecnologización, ¿no? Eh, enfocado hacia la fe, entonces nos vemos obligados a reinterpretar alguna
de los principios, o en todo caso de las enseñanzas que tradicionalmente hemos escuchado o recibido en la iglesia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de secularizar nuestra fe, o en todo caso nuestros fundamentos o los conceptos que la iglesia maneja, eh, se hace comparaciones con qué es lo que queda al final, qué es lo que queda al final de lo que la iglesia enseña, quitándole todo ese ropaje histórico y esa interpretación histórica llena de costumbres y tradiciones del tiempo en que se escribió, ¿no? Entonces, esto debemos nosotros de analizar, ¿no? Hasta qué punto la secularización como que inutiliza ciertos parámetros contextuales de la religión o de la fe, y cómo este se ve interpretado como ausencia de, de cosas principales que cualquier corriente doctrinal, o en todo caso cualquier ejercicio de fe debería de mantener o contener, ¿no? Me dejo explicar, ¿no? O sea, la secularización de alguna manera analiza, juzga lo que, la iglesia hacía hace unos 2000 años atrás, o lo que los hombres de fe hacían hace unos 3000 años atrás, hablando, o 4000, dependiendo de cada uno cómo observe esto, ¿no? Del análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando de, de las costumbres, ¿no? De las costumbres. eh, Cuando hablamos, por ejemplo, del rol de la mujer, ¿no? La mujer hace unos 2000 años atrás, su rol no era el mismo que el de ahora, si ustedes se darán cuenta, ¿no? Hoy en día, eh, la mujer tiene un rol mucho más principal, ¿no? La mujer hoy en día puede ser pastora. Hay iglesias que tienen como pastoras mujeres, ¿no? La mujer eh, predica, la mujer enseña, y en fin, ¿no? Ese sería un punto. Otros puntos también existen, ¿no? Por ejemplo, eh, en el Antiguo Testamento hay elementos que hablan sobre eh, por ejemplo, las leyes, ¿no? Las leyes, como cuando se dice, no matarás, ¿no? No matarás. Entonces, hoy en día el cristianismo acepta eso, ¿no? Sin embargo, sin embargo, hay medidas, hay leyes, y grupos cristianos que apoyan leyes que van en contra de eso. Por ejemplo, ¿no? Les digo, no matarás, y hay países, ¿no? Que apoyan la pena de muerte, o sea, prácticamente a países donde existe la pena de muerte. Y hay cristianos que apoyan la pena de muerte, ¿no? Apoyan la pena de muerte y tienen sus razones. Entonces, la argumentación va cambiando, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto.
en el Antiguo Testamento habían faltas que se cometían y entonces la paga, la condena era la muerte, ¿no? Y hoy en día se cometen las mismas faltas y la condena no es la muerte. La condena no es la muerte, ¿no? E incluso, de manera muy sutil, la vida siempre está en juego, ¿no? La vida siempre está en juego. Por ejemplo, cuando se interpreta o se trata de interpretar la eutanasia. Cuando una persona está postrada, tiene, no tiene prácticamente vida, sufre, y la pregunta se hace por qué tenemos que seguir viendo a esta persona, ¿no? Que sufra, ¿por qué no, bueno, hacerlo mejor para él, que deje de sufrir? Bueno, ahí se podría también entrar y se entra en varios temas ahí, ¿no? Lo mismo pasa con el aborto, ¿no? El aborto, que también ha entrado en tema de debate y hay ambos bandos, unos que apoyan y otros que no apoyan, ¿no? Y hay argumentación para cada uno de esos bandos, ¿no? Y casos específicos también. El aborto como producto de una irresponsabilidad, o sea, eso parece totalmente descabellado, ¿no? Que estén ahí matando bebés, ¿no? Que recién que están en formación, en procesos, ¿no? Pero hay casos donde, por ejemplo, la madre está en peligro de morir, o hay casos todavía ya un poco eh, más profundo por la dolencia, ¿no? Que han sido productos de violaciones, de sufrimiento, de una que otra cosa y cada caso específico, ¿no? Entonces, hoy ese tema ha entrado y querramos o no es parte de nuestro cotidiano y la teología entonces se ha secularizado, ¿no? La teología ha empezado a trabajar también eso, la teología de la secularización, ¿no? Entonces, es bueno saber y conocer, ¿no? Entonces, eh, vamos a analizar un poquito esto y vamos a ver eh, cómo se relaciona, ¿no? Y cómo afecta, cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Cómo afecta que lo que antes, mire, y esto no solamente en la cuestión, vamos a decir, en la cuestión eh, sorprendente, porque algunos han pensado y dicen, ¿no? Que la teología de la secularización eh, se manifiesta en esa tendencia a reducir todo lo sobrenatural, ¿no? Entonces, como que a minimizar, ¿no? En realidad, lo que hace la teología de la secularización es dar respuesta, ¿no? Una respuesta racional a aquello que para nosotros parece sobrenatural. En tal sentido, hace ver que en realidad los milagros no son cosa de otro mundo, ¿no? No son cosas de otro mundo. Y también entra en el tema de rechazar ciertos conceptos de la escatología, ¿no? Asociados con la segunda venida, ¿no? Eh, entonces, es interesante notar y ver eso, que tanto esto empieza a calar en la forma de pensar del cristiano. No se necesita, fíjense, no se necesita eh, secularizarse al 100%. El solo hecho ya de que nosotros tengamos ideas, ideas, ideas en la mente, que vengan de esta forma
de ver nos hace ya partícipes de esa tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan cerca estamos y qué tan lejos, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el, el cuidado que debemos de tener sobre este tema? ¿Qué les parece, no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué es lo que debemos de qué debemos de cuidarnos cuando hablamos de teología de la secularización, ¿no? Entonces, esto vamos a tratar de ver ahora, a tratar de reflexionar un poco sobre la teología de la secularización, pero antes vamos a indagar un poquito sobre cómo es que aparece, ¿no? ¿Cómo es que aparece la teología de la secularización en nuestros días? ¿Cómo es que esta forma de pensar está presente, está vigente, y a veces no nos damos cuenta y somos parte de este movimiento, ¿no? Somos parte de este estilo de pensar. Bueno, a ver, ahora vamos a ingresar un poquito con esto. Entonces, como primer punto, tenemos que ver de que la teología de la secularización o el pensamiento secularizador lo que intenta es racionalizar cualquier, cualquier cualquier principio o elemento que demuestre lo sobrenatural. Si hay algo de sobrenatural, entonces el esfuerzo porque no se ve así ya es un pensamiento secularizador, ¿no? Un pensamiento secularizante. Y esto está presente, miren, y hay casos que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la sanidad. ¿Alguien de ustedes ha experimentado la sanidad de Dios? A ver, quiero escuchar ahí algún comentario. ¿Alguien de ustedes ha escuchado, o perdón, ha tenido esa experiencia eh, grata, esa experiencia única de que Dios lo haya curado de alguna enfermedad? ¿Alguien de ustedes podría, a ver, escucho? Pastor, hace tiempo, pues obviamente yo no era cristiano y en ese tiempo pues obviamente estaba trabajando con la carrera secular, ¿no? Yo soy ingeniero de minas. Ya, Entonces sucede que pues obviamente no tenía para nada pues obviamente ni intenciones de ser cristiano. Y la verdad ingresé a la mina y solamente ingresando a la mina, prácticamente de mí mi trabajo era diferente. Era supervisión y bueno, eh, el resumen es que me da desmayo, me da pues obviamente otro tipo de cosas. En la cual salgo, me voy al médico, el médico me dice que pues tengo que irme a Lima y ya no podía caminar, en realidad no podía caminar. Estaba, mira, más o menos en resumen, te voy a decir, pastor, que estaba como 3 años postrado en la cama. Dentro de esos años, algún año puede pasar, pues obviamente fui en los brujos, fui con todo, ¿no? Con los médicos y todo eso. Al final, bueno, mi mamá era cristiana y me dice, pues obviamente que me arrepienta. Y yo decía, pero ¿para qué si muchos hermanos y muchos pastores pues tienen otro tipo de comportamiento? Bueno, cuestionando, ¿verdad? Entonces, al final, aún ya cuando no podía ni comer, ya no podía ni sentarme, ya no podía nada, pensaba que me iba a morir. Ahí es donde acepto a Dios y Dios pues obviamente me da una oportunidad tocándome. Mira, 3 días de ayuno y para otros era locura, ¿no? Pero para mí ya nada perdía, o sea, si igual no, si me iba de esta tierra ya no servía para nada de concepto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya mira, hemos intentado en todo y aparte, pues obviamente tenía mi familia,
tenía mis pequeños y me sacaron posiblemente de la mina, o sea, como estaba como ingeniero, me sacaron como por abandono de trabajo, y la cual no teníamos ya. Pasábamos esos años y ya vemos, y había gastado en médicos, había gastado en brujos. En realidad, pues obviamente no había concepto, ¿no? Y le pregunto al pastor, pastor, ¿a un pecador como yo puede perdonar a Dios? Y yo no sabía concepto. Después de eso, pues obviamente el Señor, en verdad, en el ayuno, en la cual mis papás me decían, no, si estás mal de la cabeza no puedes ni caminar. Y pues obviamente 2 días está bien, pero 3 días no, o sea, ahí ya queda ahí, me decía. Y yo en ese momento le dije, no, mira, yo le hice promesa a Dios. O sea, creí tanto en Dios que al final miré otras cosas y ahí es donde pues obviamente pone, yo no sé, pero sentí la presencia del Señor cuando que me toque el hombro. Ahí sentí, era algo pues obviamente magnífico. De ahí es donde pues obviamente me reitero y comienzo yo a seguir adelante. Entonces, ahí es donde me da hambre, comienzo a caminar y poco a poco comienzo pues obviamente a ver la realidad, ¿no? Yo en verdad pues obviamente puedo decir que mi abuelo fue pastor, tengo tíos pastores, pero él siempre cuestionado, ¿no? Siempre cuestionaba, siempre era diferente, pero después cuando sentí la presencia del Señor, entonces de ahí pues me pongo de pie poco a poco y eso ha sido un proceso y creerle a Dios es lo mejor. Y no solamente eso, pastor, mira, Dios me ha sacado de diferentes cosas, o sea, me sana dentro de ese proceso. Pues yo no pensaba ni siquiera predicar, ni siquiera ir como pastor, ni siquiera evangelizar, ¿verdad? Entonces, me sacó de todo eso y comencé yo, pues obviamente, a pararme. Y de ahí nomás me enamoré de Cristo y ahora te puedo decir, pues obviamente que la sanidad en realidad existe. He visto personas con cáncer y muchas veces me dicen, no, pero esto, el propósito de Dios está bien. He visto muchas cosas durante el ministerio que tengo ya. Yo no sé, pues obviamente usted tiene más años que yo, pero más años de ministerio estoy pensando, ¿no? Y entonces, pues obviamente que Dios me ha hecho ver muchos milagros, pastor, que tengo pues personas que estaban con cáncer, en realidad, pues si esas personas hoy en día están en la iglesia, hoy en día están con nosotros, esas personas que ya le dijeron ya que ya, pues obviamente su vida está, es para nada, ¿no? O sea, nada agradable. Y chicas, pues obviamente que no podían ver, de la misma manera también los hizo ver, o sea, he visto hasta ahora un montón e infinidad de milagros del Señor, pastor, y en mi vida mismo he visto muchas cosas. Y es por eso que pues obviamente yo le sigo a Cristo y esto es hasta el final, ¿no? No porque muchas veces cuando voy a predicar en muchos lugares me invitan, gracias a Dios, es por la gracia del Señor. Muchos me dicen, no, yo soy hijo de pastor. Qué privilegio, ¿verdad? Yo siempre que amo pastores, que mi papá me enseñó y todo eso. Pero yo no puedo decir lo mismo, pero en decirte pues que lo mismo, ¿no? Como Pablo nos dijo, ¿verdad? A Pedro le decía, ¿no? El mismo Señor que te habló a ti o que te habla a mí también me habla. De la misma manera, pues, pastor, yo de verdad, gracias a Dios, sigo predicando, sigo llevando la palabra y sigo, pues, obviamente creyendo en la sanidad divina, pastor. Eso puedo decirte en resumen. Gracias, pastor. Eso es en resumen para no quitarte el tiempo, porque el tiempo, pues, pastor, es Qué grande. bueno. Gracias, hermano Freddy, por su testimonio. Bueno, sí, yo creo que cada uno tiene una experiencia que contar y una experiencia eh, con Dios no es una experiencia cotidiana, ¿no? O sea, no es algo, no es como algo que te sucede en un día común, en un día que puede uno vivirlo constantemente. Una experiencia con Dios es una experiencia significativa, ¿no? Es tan significativa que hay un antes y un después, ¿no? Tan significativa que marca tu vida, tan significativa que te recuerda constantemente, ¿no? Tan significativa que es tu talón, como diríamos, tu talón de Aquiles, ¿no? Es tu punto débil. O sea, todo puede pasarte en este mundo, todo puedes hacer en este mundo, pero cuando te enfrentas cuando te chocas con esa experiencia, cuando tienes que recurrir a esa experiencia, recordar, inmediatamente te contrista, ¿no? Inmediatamente
te conviertes en, en el ser más indefenso, más dependiente, ¿no? Esa experiencia es la que Dios nos hace sufrir o nos hace vivir o nos hace sentir, ¿no? Cada uno tiene una de esas experiencias, ¿no? Y está bien y que los marca para toda su vida, ¿no? Pues bueno, ante esas experiencias aparecen pues múltiples pensadores, ¿no? Que te dicen, no, eso, lo que tú has experimentado es algo razonable, común, es algo que cualquiera lo puede experimentar. Y entonces ese tipo de comentario ya empieza a, a hacernos un poquito como que nos reta, ¿no? Y bueno, hay y seguirán habiendo seguramente personas así que pareciera que no son muy creyentes, ¿no? Para hacer ese tipo de observación. Pero a nosotros nos toca indagar, reflexionar sobre esto, ¿no? Y vamos a ver algunos pensadores, algunos teóricos existencialistas que de alguna manera apoyan esta forma. O sea, ¿de dónde sacan estos teólogos secularistas su manera de pensar? Pues sacan de otros, no es una creación propia, ¿no? Creo que es una creación, pero una creación a partir de una creación y copia que salen de filósofos, que salen de corrientes políticas, de corrientes eh, que siempre están observando el acontecer y que siempre tienen algo que decir. Bueno, algunos han denominado a estas teologías como teologías del genitivo, que podrían ser, por ejemplo, la teología de la esperanza, ¿ya? De la liberación y del secularismo, ¿no? Y estas teologías, pues, han empezado de forma paralela, ¿no? Y de forma simultánea. Y han avanzado y justo han aparecido en el proceso de secularización de la sociedad. Entonces, a fines de los años 50, más o menos, empezaron a aparecer estas teologías. Por este tiempo, surgen en Estados Unidos, en Europa y en la parte insular del continente, una generación de jóvenes teólogos, ¿no? Preocupados por temas muy diferentes, que habían sido preocupación en las décadas y siglos anteriores. Hasta ese momento la preocupación había sido sobre la trascendencia de Dios, ¿no? Sobre el pecado, sobre la angustia, sobre la ansiedad, ¿no? Pero ya, a partir de los 50, ya se empezaba a pensar en una teología dialéctica, o lo que se conoce como el movimiento de la neoortodoxia, ¿no? Y entonces aparecen algunos pensadores, y básicamente tres son los representantes claves, ¿no? Se podría decir los tres personajes de los cuales sus apellidos empiezan con B, ¿no? Barth, Bullmann y Brunner, ¿no? Esa es la neoortodoxia, ¿no? Interesante que hay en la sociología, en la filosofía, en el pensamiento político contemporáneo, están los teóricos de la sospecha, los teóricos de la sospecha, ¿no? Y entonces ahí tienen, por ejemplo, tienen a Marx, ¿ya? Que es un pensador que es prácticamente el que ha dividido la política en derecha e izquierda. Tienen a Freud, Sigmund Freud, que es el creador del psicoanálisis, ¿no? Y tienen a Nietzsche, ¿no? En fin, tienen una cantidad de personas
de teóricos que han tratado de trabajar la sociedad, pero a partir de preguntas incómodas. También podríamos hablar de Hegel, que intenta mostrar un Dios que en realidad deja de ser Dios, un Dios que en realidad deja de ser Dios. Eh, ¿Qué pasó?